estamos aquí con el especialista. Heinrich Müller, un placer. Mucho gusto, Heinrich. Bueno, cuéntanos, ¿en qué te especializaste? Pues mira, mi especialidad es en neurofarmacología. Muy interesante, pero dinos, ¿qué es lo que estudia? Pues estudia principalmente en cómo las drogas y las sustancias que influyen y afectan aquí a la función del sistema nervioso, pues estudia principalmente eso a nivel biológico y a nivel conductual. Entonces también los mecanismos neuronales y cómo influyen en el comportamiento. Interesante. ¿Tiene alguna derivación, alguna rama? Pues de hecho es interesante que toques eso, se divide exactamente en dos ramas, que es la conductual, como te dije, y la otra la molecular. ¿De qué habla la conductual? Pues la conductual habla principalmente es un análisis al individuo que ingiere esta sustancia. Entonces, estudia cómo reacciona la persona después de que ingirió otra sustancia. Porque se nota la distinción de que reaccionan distinto dependiendo de la sustancia que hayan ingerido. Entonces, estudia eso. También nos mencionaste la molecular, ¿de qué habla? La molecular habla de lo interno, o sea, de lo que sucede adentro de su organismo con la sustancia, cómo reacciona sus células, cómo afecta su sistema nervioso, cómo afecta sus mecanismos neuronales y todo esto. Entonces, esta especialidad es una especialidad muy compleja porque te da rasgos tanto internos como externos. Internamente estudia lo molecular, que es cómo reaccionan las células, y al externo, pues te dice cómo influye en el individuo. Bueno, podemos ver que esta especialidad en nuestra sociedad tiene una gran importancia. En efecto, más en los jóvenes. Por ser el punto más vulnerable. En efecto, es que a esta edad de los jóvenes se les hace muy atractivo lo psicotrópico. Entonces, todas estas sustancias psicotrópicas a la larga claramente son negativas, incluso si las ingieres unas cuantas veces, te comienzan a dejar secuelas, porque muchas de estas tienen la tendencia de que te hagan adicto. Precisamente por este compuesto psicotrópico tienen eso, ya sea por el sabor, la sensación o la estructura de la sustancia, inconscientemente te crea eso y se te va haciendo un gusto, y de ese gusto se te convierte en necesidad. Cuando se te convierte en necesidad es cuando ya se transformó a una adicción. Bueno, por lo que nos mencionas, puedo deducir que la neurofarmacología tiene una gran aportación en la ciencia. ¿Podrías mencionarlos cuáles? En efecto, aporta gran materia a la ciencia, que de hecho la neurofarmacología es una derivación de una célula madre que sería la psicología, ¿no? Entonces de la psicología se divide en dos, que sería la psicología clínica y la biopsicología. Entonces aporta directamente la neurofarmacología a estas dos ramas. A la biopsicología aporta en el aspecto biológico, como lo dice su nombre, neuro, aporta que son las neuronas, el sistema nervioso, cómo reacciona. Entonces, aquí se establece que todo es por medio de un proceso, y es lo que recalca aquí la biopsicología. Y en el sistema de la psicología clínica, en ese aspecto, aporta en que cómo están construidas y estructuralmente estas sustancias que ingieren los individuos, ya sea una sustancia líquida o sólida, dependiendo de su estado de agregación. Entonces la finalidad de esto es que la sustancia llegue al cerebro. Por ejemplo, no es lo mismo que fumes, o a que la inyectes, o a que la bebas, o a que la inhales. Por eso es que influye mucho su estado de agregación. Por ejemplo, la heroína. La heroína se hace normalmente por vía intravenosa. Entonces se inyecta directamente. Cuando se inyecta, muchas veces las personas que hacen eso ni siquiera quitan la jeringa de su brazo, porque es tan rápido como llega a su cerebro,
la vía sanguínea, que pues no quitan la jeringa de ahí de su brazo. Entonces entran al instante a algo que se le llama trance. El trance es esto que te hace perder percepción de tiempo y modo y lugar, y empiezas a sentir los cambios tanto emocionales, sentimentales y en tus pensamientos. Y entonces es distinto cuando se inyecta a cuando se toma o se fuma. Cuando se fuma, lo que sucede es que entra a tus pulmones la sustancia que hayas ingerido, y te pondré como ejemplo la marihuana. La fumas, entra y entra directamente a tus pulmones. Lo que sucede es que se adhiere a las paredes de tus pulmones, y de ahí por medio de una membrana se hace un proceso y entra a la sangre. Esa es la finalidad, que la sustancia entra a la sangre. Entonces aquí la sustancia de la marihuana es un complemento que se llama THC. El THC es lo que reacciona en tu cerebro. Entonces es por medio de la vía sanguínea como llega a tu cerebro, y entras en trance, y después entra el efecto intenso, y después la decadencia, que es pues el desenlace, ¿no? Ya del efecto de la droga. Cuando bebes normalmente, cuando se bebe por ser alcohol, el ejemplo, cuando bebes lo que sucede es que empiezas a liberar mucha agua, entonces tus células pierden agua y adquieren alcohol. Es por eso que te sientes distinto, entras en trance, tus neuronas ya no reaccionan como tendrían que reaccionar. Digamos que las neuronas están en constante comunicación. Por medio del sistema nervioso lanzan descargas eléctricas, y digamos que hacen todo esto constantemente. Cuando tú ingieres una sustancia psicotrópica, haces que vayan más lentas. ¿Por qué? Porque entraste en un trance. A partir de que entras en el trance, comienzan a ir más lentas y más lentas. Entonces aquí depende la intensidad de la sustancia que ingieras, qué tanto lo ingieres. Porque digamos, alguien que fuma mucha, pero mucha marihuana, mucha, va a llegar a un punto en el que se va a dormir, porque su cerebelo, que es el que le proyecta inicialmente la vista, va a empezar a disminuir, o sea, sus sentidos disminuyen, entonces va a terminar dormido. Y así. Bueno, creo con esta información tan enriquecedora podemos ver que te apasiona mucho esta área. Muchas gracias, Henry. Y pues, mi nombre es Paola Rojas y sería